Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hay quienes consideran la organización religiosa más influyente de Washington. Mueven millones de dólares a través de corporaciones libres de impuestos. En Estados Unidos hay congresistas de ambos partidos que están bajo su paraguas, pero sus tentáculos son globales porque su objetivo último es imponer un capitalismo bíblico en el planeta. Ellos se ven como los elegidos de Dios en el mundo para librar una guerra espiritual. What I found is a secretive Christian organization called The Family. This was a group with tentacles around the world. I'd like to single out Doug Coe. Doug Coe and all of his associates. I'm grateful. Jesus plus nothing. It's a powerful thing. Because we want our family to stay together. The Family, in maybe one way to understand them in a Spanish context, is something like a Protestant evangelical equivalent of Opus Dei. Tal vez hay una forma de entender lo que es en el contexto español. Sería algo así como el equivalente evangélico protestante del Opus Dei. En Estados Unidos son la organización cristiana más antigua, influyente y políticamente comprometida de la nación. Unlike a lot of other the so-called big Christian right organizations, they don't seek publicity. Lo que la diferencia del resto de grandes organizaciones cristianas de derechas es que no buscan publicidad, no tratan de salvar a las masas. Tienen una idea teológica particular que busca convertir a quienes llaman hombres clave, a la élite, a personas que ellos creen que pueden desarrollar la sociedad que tienen como ideal y el resto, nosotros, podremos vivir en ella sin más. They think is ideal, and the rest of us can just live under it. El periodista y escritor Jeff Sarlett nos va a ayudar a describir este movimiento. Es el autor del libro La Familia, que inspiró la serie de Netflix. En él cuenta su experiencia dentro de la sede central de la organización, en Arlington, en Virginia. Recuerdo mi primer día en esa casa, situada en un callejón sin salida al final de una calle adinerada de Arlington, en el estado de Virginia. La Familia tiene allí una gran mansión con gente de todo el mundo. Es un centro internacional con gente sofisticada y educada, pero no son o no actúan de la manera en que la política espera que actúen los fundamentalistas. They're not acting the way I think in American politics fundamentalists are expected to act. Importante esto que nos cuentas, Jeff, la influencia internacional, porque este es un movimiento que tiene aspiración global, ¿no? Y allí en la casa había gente de todo el mundo. Yeah, there was I ended up joining a house for younger men who were being sort of trained up for future leadership. Sí, la tiene. Cuando llegué a aquella casa me encontré con un grupo de hombres jóvenes a los que estaban entrenando para futuros liderazgos. Como te decía, era una gran mansión y allí se alojaban diplomáticos y hasta jefes de Estado. Hay otras casas, pero en esta mansión vivía con ese grupo de jóvenes que en su mayoría eran estadounidenses. Pero también recuerdo que me encontré con un joven de la República Checa que fue bastante sincero conmigo. Me contó que su padre era un acaudalado hombre de negocios y que su estancia en la casa la veía como una forma perfecta de establecer contactos. Luego había otro joven asesor político de un partido conservador noruego, un japonés, un australiano, un chileno. Una de las particularidades de este movimiento es que surgió muy rápido. Se fundó en 1935 y poco después, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, establecen que si la familia quería ejercer el poder, si querían construir el reino cristiano en la tierra, necesitaban ser internacionales. They sponsor annual events in most countries and have some kind of footing amongst. Por eso patrocinan eventos anuales en muchos países y están muy bien posicionados entre la política y las empresas de la élite en la mayoría de los países.
La fe y la religión marcan la política y la sociedad norteamericana y la familia influye en las élites que dirigen la nación. Sus dogmas no siempre proceden de la Biblia o representan una interpretación estricta de la misma. Strict in some senses, but very loose in others. So, en algunos casos sí es una interpretación estricta de la Biblia, pero en otros esa interpretación es muy endeble. Los orígenes de este movimiento se remontan a 1935 y cuando comenzaron, su primera misión fue oponerse al movimiento obrero organizado. Lo consideraban ofensivo para Dios. Impulsaron entonces lo que algunos miembros de la organización llamaban en privado como capitalismo bíblico. Esa idea defendía que el capitalismo es algo que anticipa la Biblia, y eso no es cierto. La Biblia no lo predice en absoluto. No es tan estricta esa interpretación en este sentido, pero si entienden la Biblia, representa la autoridad, aunque no sean grandes lectores del libro. No piensen que hablamos de un tipo de cristianismo fundamentalista que estudia cada línea de las Sagradas Escrituras. La familia no es eso. Su idea de la religión es mucho más simple. La mayoría no va a misa, por ejemplo, y si lo hacen, es un asunto privado que realmente no importa. La relación de cada uno de ellos con Dios está determinada por lo que ellos llaman grupo celular. Están formados por congresistas norteamericanos y también por parlamentarios de otros países. Son grupos organizados por 6, 8, 10 hombres, no mucho más, y solo hombres. Se reúnen y discuten sobre lo que Jesús quiere de ellos. La referencia no es la Biblia. La referencia principal es la idea de Jesús como hombre fuerte, como una figura autoritaria. Uno de los aspectos más destacados de los líderes históricos de esta organización es la adoración que sienten por líderes de regímenes autoritarios, como Hitler. 1939, a year of crisis on crisis. Then two words, moral rearmament. Uno de los admiradores más entusiastas del Führer dentro de la familia fue Frank Buchmann. I think of the message of a mill girl. Her message was this: from the mill to the million. En 1939, Buchmann lideró la segunda conferencia internacional de rearme moral celebrada en Los Ángeles. Our vision is that by December 1, 2 and 3, 1, 2, 3, December. Cuando llegue diciembre, 100 millones de personas estarán escuchando la palabra de Dios. The first time I heard this, I think they maintain a house on Capitol Hill, La primera vez que yo escuché esto fue en una casa que la organización tenía junto al Capitolio en el distrito de Washington, D.C. Allí vivían muchos congresistas e inscribieron aquella sede como una iglesia. Lo hicieron porque así podían ofrecer viviendas con descuentos a esos congresistas que se quedaban en esas viviendas y se encontraban con el líder de la organización, un hombre llamado Doug Coe, que era asesor de un congresista norteamericano de Kansas. And he's trying to explain to this congressman what he means by Jesus. Un día estaba intentando explicarle a ese congresista lo que quería decir la palabra de Jesús y le contó que, para entenderlo, tenía que pensar en gente como Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, Mao. A su interlocutor le perturbó la idea de cómo podía comparar a Jesús con semejantes figuras. Él le explicó que la idea no era ser fascista como Hitler o comunista como Mao. La línea argumental en la que se basa este movimiento es la verdad de Jesús y su fortaleza. Esa es para ellos la única verdad. Lo es todo. Y como Jesús es un hombre fuerte, Dios busca en la tierra hombres fuertes que ejerzan el liderazgo y que se asemejen a ese tipo de perfil y concepto autoritario. Pero hay otra forma de entender la fe en Estados Unidos. Nuestra corresponsal, Sara Canals, nos lo va a demostrar especialmente ahora que Trump ha emprendido su particular caza al inmigrante y ha puesto en marcha su plan de deportaciones. Sara, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Pablo? Tú has visitado una iglesia santuario cercana a la Casa Blanca. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Sí, el término santuario en Estados Unidos se aplica a ciudades, estados o instituciones, como en este caso iglesias, que protegen a los migrantes indocumentados, limitando su cooperación con los servicios migratorios. Por ejemplo, algunas ciudades santuario serían Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Washington, que son capitales demócratas, y en ellas hay iglesias que dan refugio a estos migrantes, habilitando, por ejemplo, en su sótano un gran dormitorio para acoger a familias enteras que no tienen papeles y que tampoco tienen un lugar seguro donde poder ir. Es el caso de la parroquia de San Mateo, en la ciudad de Hyattsville, Maryland, que está a 30 minutos solo en coche de la Casa Blanca y que preside este sacerdote. Soy el padre Vidal Rivas, originario de El Salvador, párroco de la iglesia San Mateo en Hyattsville, Maryland. Este cura nos abre las puertas de su templo, nos habla del miedo que hay en su comunidad tras el regreso de Trump al poder y nos cuenta que muchos de sus feligreses han optado por irse del país antes de ser expulsados. Cada domingo yo veo personas que no van a estar en la iglesia o personas que me dicen, padre, hoy es mi último día. Muchos de ellos trabajan, están aportando, pero el miedo les ha ganado y se sienten, mejor tengo que irme. Así que para luchar contra este miedo, el padre Vidal ha implementado algunos cambios. En primer lugar, ha puesto a 2 voluntarios estadounidenses blancos en la puerta de la iglesia cada vez que hay una misa para evitar la infiltración de los agentes migratorios. Ya se le ha dicho a algunas personas, no puedes entrar cuando no la conocen. Tomamos precauciones como el poner rótulos que es privado y que no puede entrar si no tiene autorización. También ha dejado de anunciar en Facebook las actividades de la parroquia, muy populares entre la comunidad, y cuando retransmite una misa, por ejemplo, en YouTube, ya no enfoca al coro o a los feligreses como hacía antes para que nadie les pueda identificar. Hemos perdido, yo creo que un poco de audiencia porque la gente se aburre porque solo ven la pared. Para nosotros no nos importa. Es más importante la dignidad de las personas y no exponer a nadie. Y por último, ha creado un sistema de tutela de menores para que los niños no se queden solos si expulsan a sus padres. Hay familias que han dicho, padre, mis hijos van a quedar con usted y también le voy a dejar mi casa bajo su nombre, mi carro, mi cuenta bancaria. Y yo digo, Dios mío, es una responsabilidad tan grande. Un temor, Pablo, que según este cura no tiene nada que ver con el que generó Donald Trump durante su primer mandato, aunque de momento... Dentro de la iglesia no hemos tenido nunca una redada y esperamos no tenerla. Yo siento que el gobierno ha sido muy respetuoso en eso, en torno a las iglesias. Ha dicho, pero no es lo mismo que diga a que vayan a una iglesia y se tenga un historial. Así que por mucho que la Casa Blanca haya amenazado con redadas en escuelas y también en iglesias, es una línea que de momento no han cruzado, probablemente porque saben que las repercusiones a nivel de imagen serían descomunales. Allí sé que has podido hablar con una de las mujeres que está en esa iglesia. Cuéntanos su historia. Esta madre tiene 37 años, es de El Salvador y nos atiende dentro de la iglesia, junto al padre Vidal, sin decirnos su nombre y ocultando en todo momento su cara con una gorra y una mascarilla. Vengo del Salvador y soy indocumentada. Llegué hace 25 años por la frontera caminando, como viene todo el mundo por el desierto. Es madre soltera y su mayor temor es que la detengan en plena calle, ser víctima de una redada y que la separen sobre todo de su hijo de 13 años que nació aquí en Estados Unidos y por lo tanto tiene nacionalidad estadounidense. Es un miedo terrible. Noches sin dormir, días que no dan ni ganas de comer, nervios, ansiedad. Hyattsville, además, es una comunidad con un altísimo nivel de migrantes latinoamericanos. Allí los arrestos son frecuentes y también los casos de vecinos que desaparecen. Así que la solución es salir de casa para lo justo y necesario. Me dice, mami, ¿por qué no me llevas al parque? ¿Por qué no me llevas a la tienda? ¿Por qué no me llevas al restaurante? Y yo le explico que la situación afuera no está bien porque están haciendo redadas de padres, solos están regresando a su país. Y algo cada vez más común es borrarse las redes sociales y limitar las interacciones por teléfono. Es que da miedo escribir, aunque sea una palabra, un saludo, da miedo. Además, el gobierno de Trump no solo recurre al miedo y a las redadas, también ha llegado a ofrecer dinero, en este caso $1,000, a quienes se vayan por su propio pie. Yo no voy a sobrevivir con $1,000 en mi país. Es muy poco. Yo lo que quiero es trabajar, tener mi trabajo. Ella, por cierto, lleva años trabajando en la cocina de un restaurante.
Jeff, hay un dato al que haces referencia en tu libro sobre la familia que nos da una idea de la influencia que ha ganado esta organización. Hablas de una treintena de congresistas vinculados con ella. Hay otros más vinculados de algunas otras formas, por ejemplo, Hillary Clinton. Hillary Clinton is not so This thing called the family is it's a whole set of interlocking non-profit organizations. There's the International Foundation, the Fellowship Foundation. Sí, pero no forma parte de él. Hay que tener en cuenta que la familia es un término general que ellos utilizan y que engloba a quienes consideran miembros de la familia o quienes son amigos de la familia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de mi investigación fue que Hillary Clinton es una de las amigas de la familia. No forma parte de ella, pero en su propia biografía, ella misma habla del líder de la organización, de Doug Koch, como su mentor espiritual. But that aside, it tends much more right-wing. There'll be sort of a sprinkling of Democrats, mostly Republicans. Quite a bit more than 30, actually. Pero más allá de esto, estamos ante un movimiento que tiene mucho hacia la derecha. Hay un puñado de demócratas, pero en su mayoría son republicanos y son algo más de 30 con los que la familia tiene algún tipo de interacción. Por ejemplo, uno de nuestros senadores más veteranos, el senador Chuck Grassley, es miembro de la organización desde hace mucho tiempo. De hecho, ha estado vinculado a la familia durante toda su carrera. Lo pude comprobar cuando revisé documentos que el grupo tiene en alrededor de 600 cajas de documentos archivadas en una universidad cristiana. Y hay más. La lista es larga, pero da igual que no recuerdes nombres. Lo fundamental aquí es entender que forman una red. Es a través de esa red por la cual trabajar y con la que ejerces tu poder. Lo cierto es que este grupo sí que ha llegado a tener influencia en la legislación de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han tenido algo que ver con el aborto, con las restricciones recientes al aborto, Jeff. Yeah, they played a pretty important role in that over the decades, and at first they stayed away from it. Sí, sobre ese asunto jugaron un papel muy importante durante décadas, aunque al principio tomaran distancias. Pero es que una de las cosas que distingue a ese movimiento es que no tienen una lista de prioridades u objetivos políticos. No van a decirte que votes a una persona o por otra porque ellos aspiran a estar conectados con todos. En el tema particular del aborto, llegaron algo más tarde que la mayoría de los estadounidenses. Empezaron a involucrarse en el tema en la década de los 80. Fue cuando dos congresistas acabaron aprobando un proyecto de ley que para muchos observadores fue el principio del derecho nacional al aborto en Estados Unidos. Hoy en día, el poder que representa el trumpismo es una fuerza en sí misma, pero hay ciertos aspectos que Trump ha absorbido de la familia. De hecho, Mike Pence, su vicepresidente durante el primer mandato y del que ahora está muy alejado, era miembro de la familia. Y aunque en cierta forma el trumpismo se lo ha tragado todo en Estados Unidos, la familia ha entendido que la mejor forma de influir en el trumpismo es allanarle el camino, insistiendo en la idea de que Estados Unidos debe abrazar plenamente a un hombre fuerte, un líder autoritario que muchos creyentes piensan que de alguna manera está bendecido por Dios. Hay que tener en cuenta la larga influencia que este movimiento ha tenido durante décadas en los niveles más altos del gobierno para entender la cultura que ha hecho posible el fenómeno Trump. America great again. Thank you. Would you say that Trump is a ¿Dirías que Trump es producto de esta organización? Oh, absolutely not. Trump is a product of Trump. I think that's sort of what I mean in sort of saying like clearing the way. And you know, I look at, no lo es en absoluto. Trump es producto de sí mismo. Como te decía, lo que ha hecho la familia es despejarle el camino. Otro ejemplo, que no está en el libro, pero sí hablo de él en un trabajo posterior y en un documental de Netflix, es el caso de Uganda. Allí tenemos desde hace 40 años a un dictador llamado Museveni, y la pregunta es si este hombre habría sido capaz de permanecer tanto tiempo en el poder sin la ayuda de la familia. El movimiento le contrató como cliente,
Fueron sus representantes en Washington lo que convirtió a Uganda en una especie de estado apoderado por Estados Unidos. Más allá de eso, Museveni representa ese tipo de hombre fuerte que no recibe órdenes de Trump ni de nadie, pero la familia entiende que su papel es servirle como hombre fuerte que es. They see their role more as being servants to strong man. Love Uganda because you need it for your prosperity. Pan-Africanism. Pues en Uganda solamente hemos tenido un único presidente desde 1986, que es Yoweri Museveni. Y lo ha conseguido. Al principio es cierto, al principio en los primeros años, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, sí que llegó a ser un presidente bastante popular, porque fue el primer presidente desde la independencia que pudo establecer, imponer a la fuerza, porque lo hizo a la fuerza, pudo imponer cierta estabilidad en el país. El país de repente, que era un país que había sufrido varios golpes de Estado, una guerra civil larguísima, el país de repente se convirtió en un país estable, económicamente que crecía muy rápido, y aunque las desigualdades eran muy fuertes, por fin la gente podía vivir en un país en paz. Pablo Moraga es periodista y reside en la Uganda de Museveni, el protegido de la familia. Ser opositor en Uganda es un deporte de riesgo. Ahora mismo tenemos a una de las principales figuras de la oposición, a Kizza Besigye. Ahora mismo lo tenemos en una cárcel, detenido desde hace meses, acusado de traición, acusado de crear una rebelión en contra del gobierno. Tenemos al principal opositor de Uganda, que es un cantante que se llama, su nombre real es Robert Kyagulanyi, pero todo el mundo lo conoce como Bobi Wine. Ha sufrido, todos sus mítines son disueltos con gases lacrimógenos, ha sufrido atentados en su casa, ha perdido amigos, ha estado detenido en decenas de ocasiones. Ser opositor en Uganda es extremadamente complicado, y sobre todo cada 5 años cuando se repiten las elecciones. Este año, en diciembre, en enero, todavía está por ver las fechas, tenemos elecciones, y se nota esta tensión de que los opositores desde luego no son libres. Museveni, Pablo, hace gala en sus discursos públicos, en sus apariciones públicas, de su fe religiosa, de esa defensa de la idea de católica o de Jesús como principio que rige su política. Sí, muy a menudo termina sus discursos agradeciendo a Dios, dándoles las gracias por todo tipo de cosas, diciendo que el país está en el buen camino porque cuenta con el apoyo de Dios. Dice a menudo este tipo de cosas, y él mismo públicamente se reconoce a sí mismo como un cristiano renacido. Y un colectivo que me gustaría destacar, porque también lo hemos hablado de ello aquí en la serie, en el programa, ¿no? Es el colectivo LGTBI, el colectivo homosexual, que, en fin, está durísimamente reprimido y perseguido ahí en Uganda, ¿no? Especialmente. Sí, así es. Y curiosamente esto es algo bastante reciente. Hasta hace unas pocas décadas, ser homosexual, pertenecer a este colectivo, era un asunto personal. Es decir, la gente ni se metía, ni opinaba, ni, por supuesto, tampoco criticaba. Era un asunto personal. Pero esto cambió radicalmente en las últimas décadas, debido al mismo Museveni y algunos parlamentarios con mucho poder en el gobierno de Uganda, que a menudo repiten en el Parlamento, en los medios de comunicación, discursos horribles en contra de este colectivo, y que al final se han convertido en una de las leyes contra el colectivo más severas del mundo, que incluye, en algunos casos, la pena de muerte. Jeff, cuéntame, ¿has tenido algún problema por contar los secretos de la familia y lo que viste en aquella casa? I did not join undercover. You only got in by being recommended. I was recommended by a man I'd known for many years.
En realidad no llegué a la casa de incógnito. Entré porque me recomendó un hombre al que conocía desde hace muchos años y que realmente pensó que iba a ser algo bueno para mí, que me ayudaría. Fue una invitación más o menos sincera a la que respondí. Tomé notas delante de ellos sin saber que publicaría este libro. Tampoco sabía que existían los archivos que luego pude ver. Simplemente pensé que estaba ante una especie de pequeña subcultura que podía resultar interesante. Recuerdo cuando publiqué esto por primera vez porque hablé con uno de los jóvenes que estudiaba en la casa, un tipo al que admiraba, una persona aparentemente buena y de carácter. Para entonces, yo había descubierto ya bastante información sobre las conexiones del grupo con el dictador Suharto y el genocidio en Indonesia, con los escuadrones de la muerte en Centroamérica, su apoyo a los generales brasileños que mantuvieron la dictadura, su injerencia en Haití. Me refiero que yo ya sabía de la participación del grupo en casi todos los regímenes más sangrientos del planeta. Recuerdo que el joven me dijo que no pensara que él no estaba al tanto de todo eso. Me rompió el corazón porque realmente pensaba que no lo estaba. Esperaba que cuando leyera todo eso dijera que no quería verse involucrado en el asunto, pero él siguió en el grupo. There's a couple chapters where, as I was researching the book, a number of times, I mean, it was almost comical, someone would get in touch with me. Mientras escribía el libro e investigaba sobre el contenido de un par de capítulos, se ponían en contacto conmigo fingiendo ser personas que habían leído mi trabajo y que eran seguidores míos. Decían que querían hablar conmigo sobre mi trabajo, pero después de un tiempo revelaban la realidad. Me confesaban que eran miembros de la familia y trataban de saber qué hacía e intentaban que volviera al redil. Resultó ser una fórmula mucho menos vengativa de lo que siempre había pensado que podía ser volver a meterme en el redil. Ellos tienen tanta confianza en la rectitud de su causa que solo pretendían abrirme los ojos ante esa realidad. Cuando entendieron que no podían, recibí un correo, una filtración desde dentro de la organización justo cuando estaba haciendo el reportaje de Uganda del que te hablé antes. El correo era un intercambio de mensajes con algunas figuras del gobierno ugandés que se referían a mí utilizando la palabra maldad. Me sorprendió que la familia, que había trabajado con tantos dictadores en el mundo, con auténticos asesinos, nunca hubieran dicho nada malo sobre ninguno de ellos. En el caso de Uganda, estaban hablando con personas que habían matado a decenas de miles de personas y solo al final es un simple periodista el que puede quedar marcado en su mente como un símbolo de las profundidades del mal. ¿Y hay en Estados Unidos algún tipo de contrapoder frente a la familia? Es que ellos son el movimiento. Es que no está solo el propio líder del movimiento en Estados Unidos que es fundamentalista. Piensa en Pete Hegseth, nuestro secretario de Defensa. Él es el movimiento. El senador Ted Cruz, muy influyente. Él también es el movimiento. J.D. Vance proviene de la derecha católica, que es particular en Estados Unidos porque no respeta la autoridad de la Iglesia Católica. Todos ellos son el movimiento. La religión de élite en los Estados Unidos es el fundamentalismo estadounidense. Tenéis ya este capítulo de Punto de Fuga en Ser Podcast y en las redes sociales del programa. Os dejamos ya con Hora 25 y con Pablo Tallón. Hasta la próxima.